Siempre he sido de esas personas que observan más de lo que hablan. Desde pequeña, me gustaba sentarme en un rincón y ver cómo la gente interactuaba, cómo se movían, cómo sus vidas se entrelazaban. Mis padres siempre decían que era una pequeña filósofa, pero la verdad es que simplemente me gustaba entender el mundo a mi alrededor. Y, en ese mundo, había una constante: las risas. Muchas risas. Y muchas de esas risas, desafortunadamente, iban dirigidas a la misma persona. Su nombre era Alex. Lo conocía desde que éramos niños, desde el jardín de infancia. Siempre fue diferente. No de una manera mala, simplemente no encajaba en el molde. Mientras los demás jugaban al fútbol o hablaban de videojuegos, Alex se pasaba el recreo dibujando en un pequeño cuaderno o leyendo algún libro de ciencia ficción que nadie más conocía. Era callado, un poco torpe, con unas gafas grandes que siempre se le resbalaban por la nariz. Y sí, era el blanco fácil. Los niños, ya sabes, pueden ser crueles. No es que Alex fuera débil o llorón. Simplemente no respondía a las burlas de la misma manera que otros. Se encogía de hombros, bajaba la mirada y volvía a su mundo de fantasía. Eso solo los animaba más. Las risas se volvían más fuertes, los comentarios más hirientes. Le ponían apodos, le escondían sus cosas, se burlaban de sus dibujos. Era un ciclo vicioso, y yo, en mi rincón, lo observaba todo. Yo nunca participé en esas burlas. No porque fuera una santa, sino porque no lo veía bien. Me parecía injusto. A veces, sentía ganas de intervenir, de decirle a los otros que pararan. Pero era tímida, y el miedo a convertirme yo misma en el blanco me paralizaba. Así que me quedaba en silencio, observando, y sintiendo una punzada de culpa cada vez que Alex se encogía un poco más. En la escuela, la situación no mejoró. Alex seguía siendo el bicho raro. Sus intereses eran cada vez más particulares. Se obsesionó con la robótica, con la programación, con la inteligencia artificial. Pasaba horas en el laboratorio de ciencias después de clase, trabajando en sus proyectos, mientras los demás se iban a jugar o a socializar. Los profesores lo apreciaban por su inteligencia y su dedicación, pero entre los alumnos seguía siendo el marginado. Recuerdo una vez, en la clase de tecnología, Alex presentó un robot que había construido. Era un poco rudimentario, hecho con piezas recicladas y cables expuestos, pero funcionaba. Se movía, seguía instrucciones, incluso emitía unos ruidos extraños. Alex estaba tan orgulloso, sus ojos brillaban de emoción mientras lo explicaba. Pero cuando terminó, algunos compañeros empezaron a reír. Uno de ellos le dijo que parecía un cacharro inútil y otro preguntó si podía hacerle la tarea. Las risas se extendieron por el aula. Alex se puso rojo, recogió su robot y se sentó en silencio, con la cabeza gacha. Yo, sentada en mi pupitre, sentí como la sangre me hervía. Quería gritarles, quería defenderlo. Pero, de nuevo, el miedo me contuvo. Solo le di una mirada de apoyo, esperando que la captara. Él no levantó la vista. A medida que crecíamos, la forma de las burlas cambió, pero no desapareció. En el instituto, ya no eran tan directas, pero eran más insidiosas. Se reían de su ropa, de su forma de hablar, de que no tuviera novia. Alex, el genio virgen, le decían por lo bajo. Él, por su parte, seguía en su mundo. Estudiaba, investigaba, programaba. Era como si las risas fueran un ruido de fondo al que ya no prestaba atención. O al menos, eso intentaba aparentar. Yo, por mi parte, seguía siendo su observadora silenciosa. A veces, cuando los demás no estaban cerca, le hacía alguna pregunta sobre sus proyectos. Él se animaba y me explicaba con una pasión contagiosa los entresijos de la inteligencia artificial o el funcionamiento de un nuevo algoritmo. En esos momentos, veía al verdadero Alex, brillante, apasionado, un visionario. Y me preguntaba por qué los demás no podían verlo. Un día, en el último año de instituto, estábamos en la cafetería. Yo estaba sentada sola, como de costumbre, leyendo un libro. Alex entró, llevaba una pila de libros técnicos bajo el brazo.
Un grupo de chicos populares, los deportistas del instituto, lo vieron. Uno de ellos, el capitán del equipo de baloncesto, le hizo una zancadilla. Alex tropezó y todos sus libros cayeron al suelo. Los chicos estallaron en carcajadas. Alex, con la cara roja, se arrodilló para recoger sus libros. Yo me levanté, mis piernas temblaban, pero esta vez, algo dentro de mí se rompió. No podía seguir siendo una espectadora pasiva. Dejen de molestarlo, dije, mi voz era más fuerte de lo que esperaba. Todos se giraron y me miraron, sorprendidos. La risa se detuvo. El capitán del equipo de baloncesto me miró con una ceja levantada. Mira quién habla, la ratón de biblioteca. ¿Ahora defiendes a tu novio, cerebrito? Los demás se rieron de nuevo. Sentí el rubor subir por mi cuello. Pero no retrocedí. No es su novio, dije. Y ustedes son unos idiotas por reírse de alguien que es más inteligente que todos ustedes juntos. La cafetería se quedó en silencio. Nunca había confrontado a nadie así. El capitán se acercó a mí, su expresión era amenazante. Cuidado con lo que dices, niña. En ese momento, Alex se levantó, con los libros en los brazos. Me miró, y por primera vez, vi una chispa de algo más que resignación en sus ojos. Era sorpresa, y quizás, una pizca de gratitud. Déjala en paz, dijo Alex, su voz era sorprendentemente firme. No vale la pena. El capitán se rió. Ah, mira al genio defendiendo a su dama. ¡Qué tiernos! Y luego, para mi sorpresa, se dio la vuelta y se fue, seguido por su séquito. La tensión se disipó. Me quedé allí, de pie, mi corazón latía con fuerza. Alex se acercó a mí. Gracias, dijo, su voz era baja. No tenías por qué hacerlo. Sí, sí tenía, respondí. No es justo lo que te hacen. Él me miró a los ojos, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Lo sé. Pero me acostumbré. Ese día marcó un pequeño cambio en nuestra dinámica. No nos convertimos en mejores amigos de la noche a la mañana, pero la barrera invisible que nos separaba se hizo un poco más delgada. A veces, en el pasillo, me sonreía. Y yo le devolvía la sonrisa. Era un pequeño gesto, pero significaba mucho. Después del instituto, nuestros caminos se separaron. Yo fui a la universidad local a estudiar literatura. Él, como era de esperar, se fue a una de esas universidades prestigiosas a estudiar informática y robótica. Perdimos el contacto, como suele pasar. Cada uno siguió su propio camino, inmerso en su propia vida. Yo seguí mi vida predecible. Me gradué, conseguí un trabajo en una editorial y mis días se llenaron de manuscritos, correcciones y reuniones. A veces, me acordaba de Alex. Me preguntaba qué estaría haciendo, si seguiría construyendo robots, si finalmente la gente lo valoraría por lo que era. Pasaron los años. 5, 6, 7 años. La vida seguía su curso. Y luego, un día, mientras navegaba por las noticias en mi teléfono, vi un titular que me hizo parar en seco. Era sobre un joven genio de la tecnología que había desarrollado una nueva forma de inteligencia artificial, algo revolucionario que prometía cambiar el mundo. Y la foto que acompañaba el artículo. Era él. Era Alex. Con su pelo un poco más largo, sus gafas aún un poco grandes, pero con una confianza en su mirada que nunca había visto en el instituto. Había crecido. Se había convertido en una figura importante en el mundo de la tecnología. Las noticias hablaban de él como un visionario, un genio incomprendido. Y las fotos lo mostraban dando conferencias, siendo entrevistado, rodeado de gente que lo admiraba. Sentí una extraña mezcla de emociones. Orgullo, sí, por el niño que había sido tan incomprendido. Pero también una punzada de tristeza por todas esas risas, por todas las veces que la gente no había visto su verdadero valor. La noticia de su éxito se extendió como la pólvora, incluso en nuestro viejo pueblo. De repente, todos hablaban de Alex. Los mismos que se reían de él en el instituto, ahora se jactaban de haberlo conocido o de haber sido sus amigos.
Era nauseabundo, hipócrita. Recuerdo que un día, me encontré con uno de los viejos matones del instituto, el capitán del equipo de baloncesto, en el supermercado. Él me saludó con una sonrisa forzada. «Oye, Sofía», me dijo. «Increíble lo de Alex, ¿verdad? Siempre supe que ese chico llegaría lejos. Tenía algo especial. Tú también, ¿no? Siempre lo defendías». Había un tono de falsa camaradería en su voz que me dio escalofríos. Lo miré, y por un momento, la imagen del Alex de gafas resbaladizas y libros caídos al suelo pasó por mi mente. «Sí», dije, mi voz era fría. «Siempre lo supe». Me di la vuelta y seguí mi camino, dejando atrás su hipocresía. El éxito de Alex no solo se limitó a su trabajo. Su historia, la del genio incomprendido que se convirtió en un gigante de la tecnología, se hizo viral. Empezaron a aparecer documentales sobre su vida, entrevistas en programas de televisión. Y en cada uno de ellos, Alex hablaba de su pasión, de su visión y de las dificultades que había enfrentado. Nunca mencionaba directamente las burlas, pero el subtexto estaba allí, en su forma de hablar de la perseverancia y de la importancia de creer en uno mismo. Un día, mientras veía una entrevista con él en un programa de noticias, él habló de un momento clave en su adolescencia. Dijo que hubo una persona, una sola persona, que una vez lo defendió cuando nadie más lo hizo. Que ese pequeño acto de bondad, en medio de tanta crueldad, lo había marcado y le había dado la fuerza para seguir adelante, para creer en sí mismo. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que se refería a mí. Un día, mientras veía una entrevista con él en un programa de noticias, Alex habló de un momento clave en su adolescencia. Dijo que hubo una persona, una sola persona, que una vez lo defendió cuando nadie más lo hizo. Que ese pequeño acto de bondad, en medio de tanta crueldad, lo había marcado y le había dado la fuerza para seguir adelante, para creer en sí mismo. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que se refería a mí. No me mencionó por mi nombre, claro, pero la descripción del momento, el contexto, era inconfundible. Era la cafetería del instituto, los matones, los libros caídos. Y yo. Esa revelación me golpeó con una fuerza extraña. Durante todos esos años, yo había pensado en mí misma como la observadora pasiva, la que no había hecho lo suficiente. Pero para él, para Alex, ese momento había sido significativo. Había sido un punto de inflexión. Me hizo ver que incluso los pequeños actos de bondad pueden tener un impacto enorme en la vida de alguien. Y me hizo sentir un orgullo inmenso por el hombre en el que se había convertido. Las noticias sobre Alex seguían apareciendo por todas partes. Su empresa, sus inventos, sus conferencias. Se había convertido en un nombre familiar, en un ícono de la innovación. Era surrealista ver a la gente hablar de él con admiración, los mismos que antes se reían de sus cacharros inútiles. Me sentía como si fuera la única que recordaba la verdad de su pasado, la crueldad que había soportado. De repente, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé un momento en contestar, ya que recibía muchas llamadas no deseadas últimamente. Pero algo me dijo que lo hiciera. Diga, dije, mi voz un poco cautelosa. Sofía, una voz familiar al otro lado de la línea. Era la voz de Alex. Mi corazón dio un vuelco. Hacía años que no hablábamos. Su voz era más profunda de lo que recordaba, con un tono de confianza que antes no tenía. Alex. Dios mío, exclamé, una oleada de sorpresa y emoción me invadió. ¿Eres tú? El único, dijo, y escuché una pequeña risa en su voz. No sabía si seguías con el mismo número, pero decidí intentarlo. Te busqué durante un tiempo. Me alegra haberte encontrado. Sentí un rubor en mis mejillas. Lo mismo digo. Me sorprendió mucho verte en las noticias. Estás en todas partes. Él rió. Sí, un poco abrumador, la verdad. Pero es parte del trabajo. Quería llamarte. Quería, bueno, agradecerte. Por aquel día en la cafetería. Nunca lo olvidé. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El reconocimiento,
después de tantos años, se sentía como un regalo. No tienes que agradecerme nada, Alex, le dije, mi voz un poco temblorosa. Era lo correcto. Y me alegra que te sirviera de algo. Significó mucho, Sofía. Más de lo que imaginas. Me hizo darme cuenta de que no todo el mundo era igual. Que había personas buenas en el mundo. Y me dio la fuerza para seguir adelante. Para no rendirme. Su voz se volvió un poco más seria. De hecho, me inspiró en muchas cosas. A veces, cuando estaba atascado en un problema, me acordaba de ti, de tu voz, de tu valentía. Y me daba la fuerza para seguir buscando soluciones. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablamos durante horas, recuperando el tiempo perdido. Me contó sobre su vida en la universidad, sus primeros proyectos, los fracasos y los éxitos. Habló de la soledad que a veces sentía en su camino, de la presión de las expectativas, pero también de la inmensa satisfacción de ver sus ideas cobrar vida. Yo le conté sobre mi vida, mi trabajo en la editorial, mi amor por la lectura. Le hablé de cómo me había convertido en escritora, de mis primeros relatos publicados en pequeñas revistas. Compartimos risas, recuerdos del instituto y la extraña sensación de que, a pesar de los años de silencio, nuestra conexión seguía intacta. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si volviéramos a ser los dos en la cafetería, solo que ahora, sin el miedo ni las burlas. En un momento de la conversación, él me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Sofía, ¿te gustaría que nos viéramos? Si no estás demasiado ocupada, claro. Me gustaría invitarte a cenar, como una forma de ponernos al día en persona. Mi corazón dio un vuelco. No me lo esperaba. Me encantaría, Alex, dije, mi voz llena de entusiasmo. Me encantaría. Acordamos vernos en un restaurante tranquilo en el centro de la ciudad. El día de la cita, los nervios eran palpables. Era diferente a cualquier otra cita que hubiera tenido. Era Alex. El niño al que habían ignorado, el adolescente del que se habían reído, el hombre que ahora era una celebridad. Y yo, la chica que lo había defendido una vez. Llegué al restaurante unos minutos antes. Lo vi sentado en una mesa, de espaldas a la entrada. Llevaba un traje elegante, pero había algo en su postura, en la forma en que movía la cabeza, que me recordó al Alex del instituto. Me acerqué a su mesa, mi corazón latiéndome con fuerza. Alex, dije. Él se giró, y sus ojos se encontraron con los míos. Eran los mismos ojos inteligentes y curiosos que recordaba, pero ahora brillaban con una nueva confianza, una madurez. Una sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa que me pareció genuina y cálida. Sofía, dijo, levantándose para saludarme. Su voz era tan familiar, tan reconfortante. Qué bueno verte. Nos sentamos y la conversación fluyó de forma natural. Hablamos de todo, de nuestras vidas, de nuestros sueños. No hubo silencios incómodos, ni la necesidad de forzar temas. Era como si estuviéramos retomando una conversación que habíamos dejado pendiente hacía mucho tiempo. Él me preguntó sobre mi escritura, mis proyectos. Yo le hablé de mis ideas, de mis aspiraciones. Él me escuchaba con una atención genuina, sus ojos fijos en los míos. Sentí que me entendía, que veía a la verdadera Sofía, no a la chica invisible. En un momento de la noche, mientras hablábamos de nuestros sueños, él me miró a los ojos. «Sabes, Sofía», dijo, su voz era suave y reflexiva. «Siempre he creído que las personas más valientes no son las que hacen ruido, sino las que actúan en silencio, cuando nadie más mira. Tú fuiste una de esas personas para mí. Y siempre te estaré agradecido por ello». Sus palabras me conmovieron profundamente. Sentí un nudo en la garganta. Era un reconocimiento a un acto que yo había considerado pequeño, insignificante, pero que para él había sido un faro de esperanza. «Alex», dije, mi voz un poco temblorosa. «Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera significar tanto para ti». Él sonrió. «Las cosas pequeñas son a menudo las más grandes, Sofía. Son las que construyen el camino».
Y tú construiste un camino para mí, uno en el que pude creer en mí mismo. La cena fue maravillosa. Terminamos hablando durante horas, riendo, compartiendo historias. Había una química entre nosotros que trascendía la amistad. Era una conexión profunda, basada en el respeto, en la comprensión mutua y en un pasado compartido que, aunque doloroso para él, nos había unido de una manera inesperada. Cuando la noche terminó, nos despedimos en la puerta del restaurante. Él me miró a los ojos. Me ha encantado esta noche, Sofía, dijo, su voz era un poco más baja. A mí también, Alex, respondí. Hubo un momento de vacilación. Luego, él se inclinó lentamente y me besó. Fue un beso suave, tierno, pero lleno de significado. Un beso que decía más que 1000 palabras. Un beso que cerraba un círculo, el círculo de la chica que había defendido al marginado, y el hombre que se había convertido en su admirador silencioso, y ahora, en algo más. El beso con Alex fue un punto de inflexión, el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. No era solo un beso, era el eco de años de observación silenciosa, de apoyo tácito y de un respeto mutuo que había sobrevivido al tiempo y a las circunstancias. Salí del restaurante con el corazón ligero, una sensación de alegría que hacía mucho no sentía. Nuestra relación comenzó a florecer de una manera orgánica y natural. Nos veíamos con frecuencia, a pesar de sus viajes constantes y su apretada agenda. Me contaba sobre sus proyectos, los desafíos de su empresa, la presión de ser una figura pública. Y yo, a mi vez, compartía mis avances en la escritura, mis frustraciones con los bloqueos creativos y la emoción de ver mis relatos publicados. Era una dinámica hermosa, nos apoyábamos mutuamente, entendiendo las complejidades de nuestras respectivas pasiones. Una de las cosas que más me sorprendió fue la sencillez de Alex, a pesar de su fama y fortuna. Seguía siendo el chico de las gafas grandes, con una curiosidad insaciable y una pasión genuina por lo que hacía. Nunca hablaba de sus logros de forma jactanciosa, ni mencionaba el dinero. Su mundo seguía siendo el de las ideas, los algoritmos y la creación. Esa humildad me atraía aún más. Con el tiempo, la historia de cómo nos conocimos se convirtió en nuestra anécdota favorita para contar. Él la narraba con una mezcla de humor y ternura, destacando cómo mi pequeño acto de valentía en la cafetería había sido un catalizador para él. Y yo, al escucharlo, me daba cuenta de lo profundo que había sido el impacto de ese momento en su vida, un impacto que yo, en mi timidez, nunca había imaginado. Un día, mientras estábamos en su apartamento, un lugar minimalista y tecnológico que reflejaba su personalidad, me mostró algo. Abrió una caja fuerte y sacó un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Era el cuaderno de dibujos que solía llevar en el colegio, el que los matones le tiraban al suelo. Lo guardé, dijo, su voz era suave. Es un recordatorio de dónde vengo. Y también un recordatorio de ti. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de bocetos de robots, de diseños de circuitos, de fórmulas matemáticas garabateadas. Pero en la última página había un dibujo de dos figuras esquemáticas, un niño con gafas y una niña con el pelo largo, parados uno al lado del otro, con un brillo en sus ojos. Era una representación tosca, pero reconocible, de aquel día en la cafetería. Mi corazón se encogió de ternura. Él lo había dibujado. Lo había guardado. Lo dibujé ese mismo día, me dijo. Fue la primera vez que sentí que alguien me veía, de verdad. No al bicho raro, no al torpe. Solo a mí. Sentí un nudo en la garganta. Era un testimonio silencioso de la profundidad de su gratitud y de cómo aquel momento había quedado grabado en su memoria. A medida que nuestra relación se solidificaba, Alex y yo comenzamos a hablar de un futuro juntos. Había una comodidad entre nosotros que trascendía el romance, éramos compañeros de vida, almas gemelas que se habían encontrado a través de un camino inusual. Él me habló de sus sueños de crear tecnología que realmente impactara positivamente en la vida de las personas, de no solo buscar el beneficio económico. Yo, por mi parte, soñaba con publicar un libro, con contar historias que conmovieran a otros. Un día, la conversación se volvió más seria.
Estábamos cenando en un restaurante tranquilo, celebrando un año desde nuestra primera cita de verdad. Sofía, dijo Alex, su voz era un poco más profunda de lo habitual. Quiero que sepas algo. Tú eres la persona más importante en mi vida. Más que mi trabajo, más que mi fama. Contigo, me siento completo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que mi corazón se hinchaba de amor. Yo también, Alex, le respondí. Contigo, siento que finalmente he encontrado mi lugar. No soy la chica invisible. Soy simplemente yo, y eso es suficiente. Él sonrió, una sonrisa tierna y llena de afecto. No eres invisible, Sofía. Nunca lo fuiste. Siempre te vi. Desde aquel día en la cafetería. Siempre fuiste la luz para mí, la que me hizo ver que valía la pena seguir luchando. Y luego, se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Mis manos temblaron al verlo. Sofía, dijo, su voz era un poco temblorosa, pero llena de una profunda emoción. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas brotaron sin control por mis mejillas. Sí, susurré. Sí, Alex. 1.000.000 de veces sí. Nos casamos unos meses después, en una ceremonia íntima, lejos de los focos de la prensa. Queríamos que fuera un día solo para nosotros, para celebrar nuestro amor, sin distracciones. Nuestros amigos más cercanos y algunos familiares que nos apoyaron, fueron los únicos testigos de nuestro sí, quiero. Fue un día mágico, lleno de risas, promesas y la certeza de que habíamos encontrado a nuestra alma gemela. La vida con Alex era todo lo que había soñado y más. Seguimos persiguiendo nuestras pasiones, apoyándonos mutuamente en cada paso. Él seguía siendo un genio de la tecnología, pero ahora, su éxito estaba arraigado en un propósito más profundo, en el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y yo, seguía escribiendo, publicando mis relatos, mis palabras encontrando un público que resonaba con mis historias. De vez en cuando, las noticias seguían hablando de Alex, de sus logros, de su fortuna. Y a veces, aparecían historias de cómo los que se reían de él ahora lo admiran. Era una ironía constante, un recordatorio de la hipocresía humana. Pero ya no me afectaba de la misma manera. Había aprendido que la verdadera validación no venía de la aprobación externa, sino de la convicción interna y del amor de las personas que realmente importaban. Nuestra historia se convirtió en un faro para nosotros, un recordatorio de cómo la adversidad puede forjar el carácter y cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar el curso de una vida. Alex, el niño del que se reían, se había convertido en un hombre extraordinario, no solo por su éxito, sino por su resiliencia, su humildad y su capacidad de amar. Y yo, la chica invisible, había encontrado mi voz, mi propósito y mi propio cuento de hadas, forjado en la adversidad y el triunfo del espíritu humano.